Gracias por continuar en nuestra sintonía y antes de irnos a corte estábamos hablando sobre el caso de Yankel Rosenthal en Honduras, este empresario y banquero, también directivo de un grupo deportivo en Honduras que fue apresado en Estados Unidos y a quien se le acusa a él, a 3 miembros de su familia adicionalmente, de lavado de dinero y de apoyo financiero al narcotráfico. Así que empezamos la ronda de comentarios. Mira, yo creo que el tema, Juan Luis decía las consecuencias y los temores, era prácticamente, yo me quedé con eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son claras. Yo no sé si este señor está metido realmente o implicado directa o indirectamente en esos negocios de lavado de dinero o de préstamos con narcotraficantes o negocios. Si lo está, pues ahí están las consecuencias. Si lo está, es que eso no es correcto y tienes que pagar las consecuencias. Y la élite económica, la élite política, la élite social, la élite burocrática o la élite que sea, se tiene que dar cuenta que en estos países donde la justicia no ha imperado por años, pues empieza a imperar y se acabó eso de violar descaradamente las normas. Si este es el caso de este señor, que no lo sé, a lo mejor lo es, a lo mejor no lo es, habrá que profundizar. Y esas son las consecuencias, y las consecuencias tienen que quedar claras. Están quedando en Honduras, están quedando aquí. Cuando un presidente roba, cuando una vicepresidenta es directora de un lugar de corrupción, se van a la cárcel y punto. Y no hay ni piedad, ni celdas particulares, ni nada, como bien se decía. Esas son las consecuencias. Si eso es así, ¿verdad? Los temores yo los bajaría menos. Los temores no tienen que existir. Los temores para la gente honesta no tienen que existir. Muchas veces se ve un empresario o un político corrupto y se piensa que todos los políticos y todos los empresarios lo son. Y no necesariamente es así. Pero Pedro, déjame plantear una duda. A ver, señores, ¿existe en nuestra legislación bancaria, por ejemplo, suficientes mecanismos que impidan que un banco que contrata constantemente préstamos con aspirantes empresarios o con empresarios no incurra en alguna ocasión en financiar un proyecto que puede estar bastante encubierto, pero que termina proveniendo, digamos, de esos vínculos con el narcotráfico en cualquier lado del mundo? Porque al final eso es lo que los Rosenthal están alegando en su favor. Ellos dicen, incluso nosotros le pedimos a Estados Unidos que hicieran una especie de chequeo. Pero eso no pasa en Honduras, no pasa en Guatemala y tampoco pasa en pasó Londres. en HSBC. Pasa ¿Qué en pasó Londres. en HSBC en Estados Unidos? Y pasa en Estados Unidos. Durante la crisis de 2008, tres bancos identificados plenamente, y ha corrido bastante tinta sobre esos casos, se financiaron prácticamente con dinero del narcotráfico proveniente de México. Ahora, eso pasa allí, también está pasando acá. Pero yo me quiero referir a 2 puntos de Pedro. Dice, independientemente de que sea cierto o no, estos señores están sometidos ahora a un proceso legal que ha de determinar su culpabilidad o su inocencia. Pedro dice, impera la justicia, pero se dan cuenta que la justicia que viene a imperar no es la justicia local. Pero porque es la justicia de Estados Unidos. Y no es el único caso. ¿Qué ha sucedido con los narcotraficantes guatemaltecos, colombianos, mexicanos? Son los narcotransferidos. Es la justicia de Estados Unidos que alcanza y estira el brazo hacia América Central, hacia América del Sur y también hacia México para cobrarse ellos lo que la justicia local no ha podido cobrarse. Punto número 1. Ahora, los temores, Pedro dice, y es cierto, quien quiera que está bien no tiene por qué tener temor, pero ahí es a donde me quiero referir al punto que Juan Luis señala. Todos los vacíos que existen en las legislaciones, en las supervisiones, han creado las condiciones para que capitales lícitos y capitales ilícitos converjan en puntos, y muchas veces sin que los unos sepan sobre los otros. Mira, ¿dónde están creo que es el temor. Los 20.000 o más millones de dólares de droga que se compra en Estados Unidos? ¿Me queréis decir en qué banco hondureño, colombiano, peruano o mexicano se lavan? Porque en Estados Unidos se compran 20.000 millones de droga al año. 20.000 millones uno encima de otro son muchos. ¿En qué banco se lava eso? ¿Alguien me lo quiere explicar? Entonces, te vas a New York Bank o te vas a Cincinnati Bank y es muy posible que ahí haya parte de ese dinero. Una cosa es, los bancos del sistema admiten dinero, no dinero con historial y currículum. Obviamente hay dinero con un historial y un currículum muy visible, pero no todo es así.
Entonces, eso yo puedo acusar a un banquero de que realmente él sepa que el fulanito trae 100 millones y lo lava. Yo no puedo acusar a ningún banquero del mundo en que un señor me haga unas inversiones que esté... Y en Estados Unidos es el lugar del mundo donde más dinero se gasta en droga. ¿De dónde sale ese dinero, por Dios? ¿Qué dice doña Carmen? Yo lo que quiero mencionar acá es el énfasis que se está haciendo por parte de Estados Unidos por cambiar esa estrategia ligada a los poderes policiales y militares para combatir el narcotráfico, y este énfasis que está haciendo en el monitoreo y control de los sistemas financieros para dar con este tipo de apoyos. En este caso, en el caso de Honduras, pues esto ha tocado los cimientos de la sociedad. Primero tenemos el Grupo Continental, que tenía 80 años más o menos de estar trabajando en Honduras, los cuentavientes que están siendo perjudicados por este caso. Se dice que la familia Rosenthal había estado pues apadrinando a un grupo de narcotraficantes en Honduras durante mucho tiempo, eso bajo la vista gorda, muchos que se hicieron de la vista gorda, empresarios, gobierno y militares incluso. De hecho, el presidente actual, Juan Orlando, sí, está bastante preocupado porque fue financiado por él y además fue su ministro de Inversiones. Entonces estamos nuevamente ante un caso que mueve los cimientos de una sociedad y que yo creo que es un indicador importante de lo que va a seguir pasando, no solamente en el Triángulo norte, sino que posiblemente en otros países de Centroamérica. ¿Qué ha pasado? Señores, de combate México a la atravesó ya impunidad. por esto, Colombia también ya atravesó por esto. ¿qué les Está parece si nos pasando vamos- ahora en América Central. ¿Qué les parece si nos vamos a revisar notas breves y las discutimos en cuánto? ¿60, 90 segundos? Díganme Pues ustedes, venga, ¿en cuánto? vamos a darle por lo en menos 60 segundos. que alguien se encargará de estirar las manos. Vamos a ver qué notas breves tenemos para ustedes. Aquí está la primera. El señor expresidente de la República, el general Pérez Molina, decide enviar una carta al embajador de Ecuador en el país denunciando su situación como persecución política para que sea tratada en la CELAC. Esta mañana, investigando el tema, observé que la CELAC es la institución menos reconocida en América Latina de una serie de instituciones que un tanque de pensamiento elabora. Y entonces ante la desesperación de que aquí no le van a arreglar nada, sino que lo van a condenar si las cosas siguen así, acude a don Rafael Correa para que presente el caso en esta organización. ¿Qué les parece? Yo no veo a Rafael Correa apadrinando una defensa de Otto Pérez Molina. Honradamente creo que las condiciones suyas son muy complejas, muy delicadas. No creo que vaya a haber un país o un movimiento internacional que, incluso si practica el antiyanquismo más militante, vaya a querer ver en Otto Pérez Molina a una víctima de ese poderío yanqui. Bueno, de mi parte, creo que lo que está haciendo es buscando aliados y está buscando aliados en organizaciones internacionales en donde no haya presencia de Estados Unidos. Porque ¿por qué no acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues porque se rigen por la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí está la OEA, y la OEA es, digamos, parte de Estados Unidos de la OEA. Entonces está buscando pues lograr ciertas simpatías o ciertas alianzas tratando de volver este caso jurídico en un caso de índole política, y eso explicaría el porqué de esta petición ante la CELAC. Pero yo creo que se ha acabado el tiempo. Pues sí, ya dije yo que alguien le iba a estirar, pero alguien se lo consiguió. Vamos a la segunda nota breve. Los damnificados de Chisoy han comenzado a ser resarcidos, pero parece ser que no con las cantidades que esperaban. Entonces el resarcimiento en algunos colectivos se ha quedado corto y las manifestaciones han sido de, bueno, esto no es lo que nos correspondía, sino más. ¿Qué va a ocurrir? Ha sido un dulce para saborear el momento y no realmente la hora del almuerzo, o esto se va a seguir dando, como se dice en buen chapín, a puchitos, como aquellos resarcimientos que se hizo a los SPAC en su momento. Sí. Bueno, Ahí yo creo que 85,000 era la cantidad con la que resarcieron a una mujer, a una viuda que perdió a su esposo y a 3 hijos allí. Me llamó muchísimo la atención el mensaje que ella transmitió y cómo los medios replicaron esas palabras de ella. Simplemente tengo una pregunta. ¿Cuánto aprendemos las lecciones?
porque acá no se trata de un caso aislado, era simplemente el desarrollo, la tecnología y el avance versus los derechos de las comunidades. Ojalá que Guatemala haya aprendido la lección y se practique en futuras ocasiones. Yo quiero recordar rápidamente que en el 2004 el presidente Obama sancionó la ley de asignaciones consolidadas, en la cual se condicionaba la ayuda económica y militar a Guatemala justamente a que se resarciera a las víctimas de Chixoy. Y se le dijo al Banco Mundial y al BID, que habían sido quienes habían concedido el préstamo para la construcción de esta hidroeléctrica, que iban a ser las responsables de ver en qué medida iban a monitorear este caso y tenían que rendir cuentas ante esta institución antes de brindar préstamos al país. Yo creo que no es casual que hoy se hayan dado 5 millones por parte del gobierno de Estados Unidos a la CICIG y que de ahí se liberen los préstamos por parte del BID y el Banco Mundial para el presupuesto del próximo año. Muy bien, 60 segundos que se convierten en 60 minutos. Vamos a otra corta de 60 segundos. Empieza, Juan Luis. Ya tenemos el municipio 339, Zipacate. A mí me cuesta pronunciarlo. Zipacate. Zipacate o Zipacate se no, dice muy fácil. Zipacate sería si tuviera el acento en la I, pero No, como no, lo no. tiene. Zipacate o Zipacate, esa señora, y la ven feliz. Posiblemente aspira a ser la próxima alcaldesa del municipio, porque si no... lo cierto es que eso, de una parte, genera una administración más descentralizada, puede entenderse como positivo. Por otra parte, genera una infraestructura más compleja, asociada a los votos, a los alcaldes y a estas cuestiones, se puede entender como en sentido negativo, si quieren. Bueno, y algunas más que ustedes tengan. Municipio 339. A mí me parece positivo simplemente que Zipacate se convierta en un municipio, se separa de La Gomera, produce básicamente caña de azúcar, tiene pesca por el puerto, tiene producción de sal, no por el puerto sino por su costa, y tiene algo de turismo. Me parece que lo que se logra es eso, una autonomía o una autodeterminación para un pequeño grupo, lo que era antes una aldea y que ha crecido en grande. Eso es Zipacate. Pero también creo que hay mucho detrás de eso y la pregunta es siempre, cada vez que se crea un municipio nuevo, no por nada es retórica y reincidente. ¿Cuál es la capacidad de administrar sus propios bienes? ¿Cuál es la capacidad que tiene para generar su propia infraestructura? Y da tristeza que la respuesta es la misma que en los últimos 10, 20 municipios recién creados. Ninguna. Hoy hablábamos con el profesor Miguel Castillo sobre eso de la Universidad Francisco Marroquín y efectivamente nos decía que si no hay capacidad instalada por parte de los municipios para ser realmente autónomos, más bien se ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Ya es algo que tenemos que ver, un país cada vez más fraccionado porque la tendencia es a crear más municipios y menos presupuesto. Señores, díganme ustedes, ¿qué gran diferencia puede haber en que te administren desde La Gomera o que te administren desde el propio Zipacate? Vamos rápidamente a las propuestas, a los nominados de ganadores, para ganadores y perdedores, y don Pedro Trujillo va a tener el primer turno. Bueno, ahí va la mía. Creo que es momento de reconocer a Conred, no solo a Conred, sino a todas las organizaciones que hayan convergido, desde Cruz Roja, bomberos, voluntarios, policías, militares, y seguro que nos hemos dejado 1.500. El grupo de organizaciones, ponemos Conred, pero como coordinador de del ente o de la Institución Nacional de Reducción de Desastres, como ganador. La labor que han hecho ahí creo que tiene muchos más puntos a destacar que críticas. Es más, creo que tiene muy pocas críticas. Así que para mí, Conred y el resto de organizaciones, ganadores. Ahora vamos con el perdedor. Yo creo que la perdedora esta semana es la señora Valdetti. Estaba en esa habitación del hospital del Centro Médico Militar. El juez, INASIF, etcétera, determinaron que tenía que volver a Santa Teresa, ¿no? Y bueno, pasar del centro médico a Santa Teresa, pues creo que pierde de alguna manera. Bien, me corresponde a mí ahora mi ganador. Pues yo voto por los pobladores de Zipacate que lograron finalmente convertirse en municipio. Pues esto podrá tener algunos bemoles, hay factores históricos, hay factores económicos detrás de esto y como bien decía Claudia, también hay factores político-electorales que hay que atender. Quedó pendiente todavía la aprobación de un nuevo municipio y pues con esto se acentúa una tendencia en el país de, como decía, fraccionarnos todavía mucho más y ese pastel de recursos escasos se va haciendo cada vez más pequeño.
Y como perdedor, pues igualmente Roxana Valdetti, quien regresa a Santa Teresa, pero que además a su esposo se le embargan 8 propiedades. Lo curioso acá de estas 8 propiedades es que se mencionaba que habían sido adquiridas en un plazo de 6 meses y 5 incluso habían sido inscritas en el registro de la propiedad en un día. El ganador es alguien que es sometido acá como ganador y perdedor porque francamente su vida en los últimos días y semanas ha sido un péndulo, gana y pierde. Hace poco Salvador Gándara debió regresar a la prisión porque una sala consideró que su fianza debía ser de 15 millones. Hoy la Corte de Constitucionalidad dice la organización e integración de esa sala no era la oportuna ni la adecuada de acuerdo a la legislación, así que se revierte el fallo hacia la fianza de 1 millón y él recobra inmediatamente su libertad. Creo que si la Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta, es perdedora porque vuelve a la cárcel, este es un ganador porque sale de ella. Y como perdedor voy a cambiar la propuesta original que tenía para que no se muestren esas imágenes y voy a proponer a Emilene Mazariegos en cambio. Emilene Mazariegos es la diputada del Partido Patriota que recordarán ustedes, aquí escuchamos una y otra vez esa grabación en la cual habla con el jefe de área de salud en Huehuetenango para negociar la colocación de ciertas personas afines a ella y afines al Partido Patriota en plazas. Es decir, se activa un antejuicio en el cual se le investigará por tráfico de influencias y una práctica y un vicio común en la clase política que debe ser sancionado. Me parece la perdedora de la semana. Yo me voy a sumar a la propuesta de Pedro de considerar ganadores a la Conred y al resto de instituciones que intervinieron en el rescate, en el descombramiento de los restos que dejó esa tragedia del Cambrai. Y voy a proponer como perdedor al partido líder de nuevo, porque está sufriendo una hemorragia de diputados. Entiendo que esta vez el diputado por Santa Rosa, Inés Castillo, ha decidido dejar la organización. Sergio Celis también se ha ido y Armando Chun también se ha ido. ¿Ustedes se recuerdan de aquella canción de Yo tenía 10 perritos que cantábamos cuando éramos niños? Ellos tenían 49 diputados. ¿Por cuánto van ahorita? Yo me acuerdo aquella de yo tenía 10 maridos y a los 10 envenené. Que de alguna manera pues también... Bueno, señores, vamos a la votación rápidamente. Pedro, bueno, tenemos dos ganadores y dos votos para Roxana Valdetti. Yo me puedo unir a la propuesta de Pedro Trujillo de Conred y todas las instituciones, SINASIF. Aunque les recuerdo que ellos fueron el ganador de la semana pasada. Pero creo que un voto porque permanezcan como ganadores, porque han desarrollado un trabajo con tan pocos recursos, pero ha sido titánica la tarea ahí. Pero entonces... Señores de Zipacate, vamos a esperar a que ustedes administren bien el nuevo municipio para darles entonces el quiero que todos se unan conmigo a declarar como perdedora a Emilene Mazariegos, porque ese fue un tema que nosotros mantuvimos vigente en esta mesa. Está libre Emilene Mazariegos. Roxana Valdetti está en la cárcel. Es una investigación la que se emprende por aquella conversación que nosotros escuchamos. ¿Cuántas veces aquí recuerdan que la manera en que atendió al reportero de Canal Antiguo nos llamaba mucho la atención, especialmente a Pedro, a Paola y a mí? Bueno, te vamos a dar el beneficio de la duda y como quedaban 2 votos, podemos dar a 2 perdedores en igualdad de condiciones. La señora Valdetti, ¿por qué cambia? Y doña Emilene Mazariegos, que con esa mirada, son comadres, no sé si está sonriendo. Bueno, está pero Juan Luis todavía no ha dicho si sí o si no. Son comadres. Yo estoy de acuerdo, escucha, normalmente a Juan Luis las 2 mujeres le mandan, lo que pasa es que tú no vienes algunos domingos, pero Paola le dice a Juan Luis, y tanto, y Juan Luis se calla. Entonces... No te hagas que tú también te vienes. Yo también con me lo que callo. nosotros... Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por acompañarnos en la jornada de este día viernes. Que tenga usted un buen fin de semana. Para algunas personas será un fin de semana largo, para otras será un fin de semana común y corriente. La semana entrante, con el 20 de octubre, nosotros vamos a desarrollar el debate presidencial entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Que tenga usted un feliz fin de semana y descanso.